capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Sean todos bienvenidos a la iglesia Vida Abundante de la Alianza Cristiana y Misionera en Berlín. Hoy vamos a estar hablando acerca del llamado a una vida santa. El llamado a una vida santa. Y vamos a estar revisando brevemente algunos estándares de santidad que se consideran equivocados. Y luego vamos a fijar nuestra atención en exhortaciones apostólicas que debemos seguir para que por la gracia de Dios podamos crecer en santidad. Leamos Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de tu presencia para rogar que tu Espíritu Santo nos dirija a el entendimiento de tu palabra tal como tú lo has prometido, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a entender las Escrituras, y también nos muestra cómo podemos aplicar esa palabra a nuestras vidas para que haya cambios significativos en nosotros para gloria y honra de tu nombre. Señor, te amamos con todo el corazón y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y que nuestra mente esté alerta para entender lo que tú nos quieres decir. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escuchen, hermanos, las iglesias cristianas no comparten solo una doctrina de la santificación. Hemos escuchado muchas cosas y yo voy a hablar de algunos estándares y ciertas cosas que ustedes seguramente han escuchado en algún momento de sus vidas como cristianos. Pero no es la misma doctrina, o no todos consideran lo mismo un estándar bíblico. Para otros, para que algunos es un estándar bíblico, mientras que otros dicen, no, esa es una tradición humana. O otros pueden decir, pues tal vez es un estándar bíblico, pero tiene un énfasis que está un poco desequilibrado. Así es que hablemos brevemente entonces de esos estándares equivocados o estándares que son problemáticos. Uno es, por ejemplo, que midamos nuestra santidad por la apariencia externa. ¿Cierto? ¿Lo han visto ustedes? Para algunos la santidad es cómo me visto. Sí, qué ropa uso, qué peinado tengo, si uso joyas o no, anillos, aretes, si soy mujer, si me pinto, etcétera, etcétera. O hasta dentro de esos grupos hay ciertos niveles. Bueno, es que el color rojo que te pusiste es demasiado intenso, ya ese es pecaminoso, pero si le bajas de intensidad, entonces ya no va a ser un rojo pecaminoso, sino que es un rojo santo. ¿Ok? Para otros es el cumplimiento de códigos de conducta. Sin embargo, la Biblia enfatiza que más que las apariencias externas, el corazón es lo que Dios busca. Un corazón que sea humilde delante de Dios. Y lo dice la Escritura, a un corazón humilde, a una persona humilde no la rechaza a Dios. Bueno, para otras personas
es que confunden las reglas de una denominación con los principios bíblicos. Por ejemplo, algunas denominaciones o algunos grupos dicen, no tienes que comer tal comida. No puedes tomar café, no puedes comer carne de cerdo, o no puedes comer carne, o puedes comer tales carnes, o no puedes hacer esto y lo otro. Para otros tiene que ver con estilos musicales. Dicen ellos, no, esa música es del mundo. Esta es la música cristiana. Esto es lo que tú tienes que escuchar. Para otros es el tema del entretenimiento. ¿Sí? Hablamos del entretenimiento. Dicen ellos, mira, si vas al cine es un asunto pecaminoso, por ejemplo. O si ves Netflix o si ves tal y tal cosa, eso es pecaminoso. Para otras personas tiene que ver con costumbres culturales. No han aprendido a separar lo que viene de su cultura con la palabra de Dios, con los estándares de Dios, y confunden. Y cuando se juntan con gente de otras culturas, dicen, seguro eso es pecaminoso porque es de mi otra cultura. En mi cultura yo no hago esas cosas, entonces seguro lo que hace este o aquella está mal, porque no han logrado establecer una separación entre la cultura de ellos y la cultura del reino de los cielos. Para otros, el asunto es, el legalismo es un estándar de santidad. Para estas personas, lo más importante es cumplir con las normas. Eso es lo más importante. No importa si tengo una buena actitud, si tengo una mala actitud, el asunto es que cumpla con las cosas. Eso es el todo de la santidad, que yo cumpla, por lo menos que deje ver a otras personas que estoy cumpliendo con ciertas cosas. Pero Jesús delata esa actitud y dice, mira, tú eres como una tumba blanqueada, dice. Es decir, por fuera te ves bien pintadito y muy bien, y toda la gente dice, ay, qué bonita esa tumba, pero adentro, dice, estás lleno de huesos de muerto. Entonces, el asunto de cumplir un estándar no es la santidad bíblica. Es algo diferente. La santidad bíblica tiene que ver con la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y con la fe que tenemos para apropiarnos de las promesas de Dios. Para otros, el estándar de santidad es el perfeccionismo absoluto. Dicen ellos, y los han escuchado, es posible vivir en esta vida completamente sin pecado. Y cuando uno escucha eso, dice uno, wow, ¿quién puede hacer eso? Pero hay personas que lo creen, que podemos vivir en esta vida sin pecado. Ahora, hay algo cierto en la palabra de Dios, que vamos a continuar luchando con el pecado hasta que lleguemos a la glorificación. Es decir, hasta que estemos con Dios, vamos a seguir teniendo luchas con el pecado. Pero, escuchen esto, para que no haya sabía que voy a seguir teniendo problemas con el pecado, entonces no hago nada porque cambie mi situación. No, vamos a seguir luchando con el pecado, pero vamos a seguir creciendo en santidad. No va a haber un estancamiento en nuestras vidas, sino un crecimiento. Para otros, el estándar de santidad tiene que ver con experiencias emocionales. Dicen ellos, para mí lo más importante es que yo tenga una experiencia sobrenatural. Que Dios se me aparezca en una visión o en un sueño, tiene que ser algo sobrenatural, algo así como un éxtasis o con una emoción muy intensa donde yo pueda saber que Dios me habló. No criticamos este tipo de acercamiento necesariamente, no es que esté mal necesariamente, pero la Escritura también nos dice que, el crecimiento se evidencia no solo en tener emociones fuertes y visiones y revelaciones y todo esto, sino que se revela en mi carácter. También se revela en el amor que tengo a las personas, en la humildad y en la obediencia. Entonces no solamente ese es el estándar de santidad, ¿se dan cuenta? Pero hay otro grupo, imagínense que voy hablando ya del sexto grupo. ¿No les parece curioso que todos tienen base bíblica? Porque algunos dicen que el estándar de santidad es la prosperidad. Si eres pobre, no eres santo, de seguro estás pecando.
Si eres rico, entonces de fijo Dios te está bendiciendo porque Dios bendice a aquellos que se portan conforme a sus reglas y Él les prospera. Por lo tanto, para estas personas, la riqueza es señal de santidad. Para ellos también la salud es señal de santidad, o el éxito material es señal de santidad. Dios te está abriendo oportunidades y por eso eres buen negociante, porque seguro estás haciendo algo bien, es muy santo. Tienes salud, estás enfermo porque seguramente algún pecado escondido tienes por allí. O si no prosperaste en tal negocio, seguramente no eres tan santo como dice la Escritura y tienes que crecer un poquito más. Pero lo que ocurre con estos estándares de santidad, no sé si se dieron cuenta, es que dejan el sufrimiento por un lado. Eliminan el sufrimiento de parte de la vida, del contexto de la vida cristiana. Y hemos estado aprendiendo en Primera de Pedro que él está hablando a un grupo de personas que se están enfrentando a mucho sufrimiento. Por este estándar que está acá de prosperidad, a los cristianos a los cuales Pedro les habla, no estarían entonces viviendo conforme a los principios de santidad de este grupo. Para otros, el principio de santidad lo han escuchado, han podido ir escuchando todas estas cosas. ¿Han escuchado estas cosas antes? ¿Sí? Para otros el principio de santidad es que nos tenemos que aislar del mundo. Dice que evitemos todo contacto con la cultura. Ya ven, hay unos que juzgan la santidad de los demás en base a su cultura. Pero estos entienden que la cultura es pecaminosa y dicen, no, perdamos todo contacto con la cultura o con la sociedad. Cuando la Escritura nos llama a que seamos una influencia positiva en la comunidad o en la sociedad o en la cultura, pero sin que adoptemos prácticas que sean contrarias a nuestras convicciones o a lo que está determinado por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los estándares que acabo de compartir se consideran problemáticos o equivocados? ¿Saben por qué se consideran equivocados o problemáticos? Porque no hacen una distinción clara entre lo que son los mandamientos bíblicos universales y las tradiciones culturales, denominacionales o personales. No hay distinción entre ello. ¿Cuáles entonces serían, hermanos, los mandamientos bíblicos universales de la santificación? Desde una perspectiva bíblica, ¿qué implica la santificación? Desde el punto de vista de las Escrituras, la santificación implica o comienza específicamente con amar a Dios y amar al prójimo. Ese es un principio universal de santificación. Si no estoy creciendo en amor hacia Dios o hacia el prójimo, no estoy creciendo en esa santificación. Principio bíblico universal. Para otros, el principio bíblico universal es que crezcamos en humildad y en obediencia. Otro aspecto de la santidad. Estoy aprendiendo a ser más obediente, estoy aprendiendo a ser más humilde. Principio bíblico universal que aplica para todos los creyentes. Claro, apartarme del pecado, principio universal para todo creyente. Eso debo incluirlo en mi manera de entender la santificación. También parte de la santificación es que yo pueda desarrollar ciertas virtudes como la paciencia, la bondad y el dominio propio. ¿Ven? Voy agregando ciertas cosas. Principio universal, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Para otros también es importante que entiendan esto o que entendamos esto, que parte de la santificación es que seamos transformados interiormente y que no cumplamos solamente reglas externas. Solamente nosotros podremos saber, ¿será que mi corazón está rendido realmente a Cristo? ¿O es que estoy tratando de impresionar a otras personas y creo que he engañado a otras personas y lo he logrado porque he cumplido con ciertas normas, pero al final no he sido transformado interiormente? Mi vida no ha cambiado como debería cambiar. Eso el tiempo lo dirá. Ahora, ya entendimos cuáles son aquellas cosas que están equivocadas, ya entendimos cuál es la perspectiva bíblica de la santificación. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo podemos crecer en santidad?
¿Quieren saber ustedes cómo crecer en santidad? Quiero saber yo cómo crecer en santidad. ¿Qué exhortaciones prácticas nos da el apóstol Pedro en su primera carta, la primera carta que él escribe, en los versículos 13 al 16? ¿Qué nos dice él que debemos hacer para crecer en santidad? En ese texto que acabamos de leer, aprendemos que podemos ser capacitados o que somos capacitados por la gracia de Dios para crecer en santidad. Cuando obedecemos ciertas exhortaciones apostólicas. Y la primera exhortación apostólica es la siguiente: prepara tu mente para la acción. Dice el texto de la Escritura: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La primera parte del versículo 13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí, esta idea de ceñir los lomos, ¿saben qué significa ceñir los lomos? Es como cuando uno agarra un cinturón y se prepara uno porque uno va a ir a trabajar, va a ir a correr o va a ir a luchar. Entonces viene uno y se aprieta el cinturón para que no haya una hernia. Voy a levantar algo pesado, me voy a apretar el cinturón. En términos bíblicos, me voy a ceñir los lomos. Me voy a ceñir los lomos, voy a cargar algo pesado. Ayer los hombres de la iglesia se ciñeron los lomos. Estuvieron cargando muchas cosas para la limpieza profunda. Y entonces ellos entienden lo que significa ceñirse los lomos. Lo sintieron, ¿no es cierto ya, hermanos? Que se siente en todo el cuerpo, ¿verdad? Nos ceñimos los lomos, nos apretamos el cinturón, cargamos las cosas y logramos hacer todo como queríamos hacerlo. Nos ceñimos los lomos. Ahora, Pedro toma esta imagen de ceñirnos los lomos para ir a trabajar o para ir a correr o para ir a luchar. Un luchador se ceñía los lomos, sabía: voy a entrar en una lucha y para no tener problemas acá me voy a ceñir los lomos. Para otros es: me voy a fajar, dicen. Muy bien, es apretarse el cinturón. Pedro toma esta imagen y lo aplica a la mente. ¿Cómo se aprieta uno la mente? ¿Cómo se faja uno la mente? Él toma la imagen de ceñirnos los lomos y dice: cíñanse los lomos, dice, del entendimiento. Es decir, prepárense, dice Pedro, para la acción, porque la santidad, hermanos, comienza en la manera de pensar. Así es de que antes de que cambiemos nuestra conducta, Dios va a cambiar nuestra manera de pensar. Ceñirnos los lomos del entendimiento significa entonces que yo voy a eliminar las distracciones. Hay personas que no pueden avanzar en su fe porque están distraídas con un montón de cosas. Se les aparecen un montón de ventanas por acá y literalmente están hablando con uno, pero están pensando en otras cosas que se les están, son recordatorios en la mente, distracciones por todos lados. O van a leer la Biblia o van a orar y las distracciones están allí. Cíñete los lomos del entendimiento, dice la palabra de Dios. Elimina las distracciones. Si sabes que tienes ese tipo de distracciones, agarra un pedacito de papel o tu teléfono si quieres. Y cuando vengan esas ideas que tienes allí que te distraen, anótalas para que no se te olvide. Y concéntrate en la oración, o sea lo que sea que estás haciendo. Elimina las distracciones. Ceñirte los lomos del entendimiento es que pienses bíblicamente. Es decir, de ahora en adelante tú vienes y dices, no es todo lo que yo pienso, sino que hay una pregunta que te haces. Y la pregunta es: ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a esta circunstancia? Y buscas respuestas en la palabra de Dios a lo que tú estás pasando en tu vida. No es que andas buscando consejo con todo el mundo, y no está mal pedir consejo o que hagas lo que tú crees que es mejor hacer, pero al final, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Ceñir los lomos del entendimiento es que yo me mantenga en vigilancia espiritual, que esté alerta, que esté preparado para la obediencia. Entendemos entonces que lo que Pedro quiere decir es que no tengamos una mente pasiva, sino que estemos listos para actuar. Los hombres que se van a fajar para ir a trabajar, para ir a luchar o para
ir a correr, lo hacen porque saben que en este momento me estoy preparando para una actividad que voy a hacer. Esa es la idea. Así es que, hermanos, debemos disciplinar nuestros pensamientos. Y disciplinamos nuestros pensamientos a través de la palabra, a través de la oración y a través de adquirir una cosmovisión bíblica, una manera de pensar bíblicamente. No podemos vivir entonces, hermanos, una vida santa con una mente que constantemente está escuchando las formas de pensar del mundo. En algún momento debemos aprender a escuchar la cosmovisión bíblica a través de la palabra, que es lo que dice Dios, y luego no solamente conocerlo, sino actuar, llevarlo a la práctica. Los soldados saben que antes de ir al combate tienen que preparar cuidadosamente su equipo. ¿Se imaginan ustedes a un soldado que salga a la batalla y se lleva la pistola y se lleva el rifle, pero deja las balas? O bueno, el otro dice, dejó el rifle, pero se trajo las balas. Un soldado que va a la guerra se prepara para ir a la guerra y revisa su equipo cuidadosamente, porque la falta de negligencia le puede costar la vida no solamente a él, sino a otras personas. Hay hermanos que están en una batalla espiritual y que no están preparados para la batalla espiritual porque no entendían a qué se estaban metiendo. En otras palabras, no prepararon, no se ciñeron los lomos de su entendimiento. No prepararon el equipo bien antes de ir a la guerra y luego se enfrentan consecuencias porque no estábamos preparados para ello. Nehemías está reconstruyendo el muro y hay muchas personas que están oponiéndose al trabajo que Nehemías está haciendo. Y entiéndeme, Nehemías, que para poder edificar el muro, él tenía que hacer dos cosas. Tenía que prepararse mentalmente y también espiritualmente. Dice él, no podemos dejar de construir, sino que debemos seguir construyendo. Porque si nos dedicamos a la oración, paramos la obra, chicos, les dice. Eso es lo que el enemigo quiere, que paremos la obra. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, es que no seamos activos en las cosas que debemos hacer. Que adquiramos nada más conocimiento y que nos sintamos bien porque estamos orando o porque estamos haciendo cualquier otra actividad espiritual, pero que no haya avance en nuestras vidas. Nehemías captó eso inmediatamente y él les dice, tenemos que estar ceñidos los lomos del entendimiento, muchachos, les dice a todos los que están construyendo el muro, y eso significa para nosotros que vamos a ir a edificar o que vamos a seguir construyendo el muro, pero que nos vamos a estar preparados para la batalla. ¿Y cómo se hace eso, Nehemías? Pregunta alguien por ahí, levanta la mano alguien por allí, dice, muy buena pregunta, le dice. Lo vamos a hacer de esta manera. Con un lado vas a tener una pala o un pico y en otro lado vas a tener tu espada. Entonces vamos a estar trabajando, pero si la guerra sale, dejas por un lado los instrumentos de trabajo y sacas tu espada, estás listo para pelear. Y te vas a poner en la parte de atrás el escudo, entonces y si necesitas un arco te lo pones por aquí y ya estás listo para seguir construyendo, pero en cualquier momento que haya batalla tú estás preparado, ceñidos los lomos del entendimiento. Eso fue lo que entendió Nehemías. Ahora imagínense ustedes que nos vamos a preparar para una operación. Alguien por aquí acaba de pasar por una operación, pero imagínense que nos fuéramos a preparar para una operación importante y bueno, el cirujano entra al quirófano improvisando. Llega y el paciente está ya listo para ser operado y le pregunta al doctor, ¿y qué está haciendo? Y el doctor dice, bueno, voy a operarte en este momento, pero no estoy seguro, estoy revisando el manual de la operación para ver si debo hacerte esto primero, si debo hacerte lo otro, esto todavía no sé, estoy decidiendo a ver qué hago. Imagínense qué pensaría el hombre que va a ser operado si ve que el doctor que le va a operar está comenzando a estudiar lo que va a hacer para operarlo, o que está empezando a revisar los instrumentos y dice, no estoy seguro si este sea mejor que el otro. O imagínense lo que pensaría la persona que está a punto
punto de ser operadas y se da cuenta que el doctor no ha preparado cada detalle. Se dan cuenta lo importante que es que nosotros preparemos nuestra mente para la acción. Escucha, hermano, si quieres crecer en santidad, no basta con orar. Basta en la perspectiva de Dios, o es suficiente en la perspectiva de Dios con que oremos, pero que nos motivemos a la acción. Por lo tanto, la escritura de Dios nos dice, la palabra de Dios, prepara tu mente para la acción. Eso es lo que implica la santidad. Y alguien dice, es que ya he intentado crecer y no hay manera que yo crezca. Sí, porque estás haciendo ciertas disciplinas, pero no estás actuando, no las estás llevando a la práctica. Entonces te falta la acción. Ve y actúa. La segunda exhortación apostólica que debemos seguir para crecer en santidad, porque no es cierto que queremos crecer en santidad, hermanos. Para los que quieren crecer en santidad, la siguiente exhortación apostólica es: practica el dominio propio. Y dirá alguien, ¿qué tiene que ver practicar el dominio propio con la santidad? Bueno, ya lo vamos a ver. La segunda parte del versículo 13 dice, sed sobrios. Y la sobriedad en el texto bíblico significa mucho más allá que abstenernos del alcohol. Esa palabra particular que está allí significa que tengamos autocontrol, que tengamos lucidez espiritual, que no estemos borrachos, ¿sí? Que estemos vigilantes, es decir, que no perdamos la conciencia, que estemos activos en lo que estamos haciendo. El enemigo va a querer que nosotros le demos rienda suelta a nuestras emociones y que no tengamos ninguna forma de autocontrol. Sé sobrio, dice la escritura. Ten autocontrol, lucidez espiritual, no te pierdas. Si me perdí, ¿qué pasó? Le pregunta, ay, me perdí, es que empezamos a bailar y una copa me lleva a otra y cuando sentí, perdiste la lucidez espiritual, te dejaste llevar por las luces y el sonido y de repente paraste en algo que no querías hacer. Sé vigilante, presta atención, no divagues emocionalmente, estás acá presente pero estás por todos lados, no divagues, sé sobrio, dice. Si tú quieres crecer en santidad, disciplina tus pensamientos, es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. La santidad, hermanos, requiere una vida gobernada por el Espíritu Santo y no gobernada por nuestras emociones o por nuestros impulsos. Sé sobrio, es lo que dice la Escritura. Nuestras emociones no dictan quiénes somos. Nos van a querer impulsar a hacer cosas que no queremos hacer, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el que realmente nos muestra lo que verdaderamente es agradable a Dios. Pero quizá alguien pregunte, ¿en qué debo ejercitar dominio propio? Hermanos, ¿no es cierto que debemos ejercitar dominio propio en nuestras palabras? Algunas personas no pueden controlar sus palabras. La santidad tiene que ver con que controles tus palabras. Sé vigilante con las cosas que dices. Para otros dice, listo, yo no tengo problemas con las palabras. Vale, no tienes problemas con las palabras, pero tus emociones están por todos lados. ¿Sí? Soy cuidadoso con las palabras, pero mis emociones no las puedo controlar. Sé sobrio, dice la Escritura. No te emborraches con tus emociones. Tus emociones no dicen quién eres tú. Es el Espíritu Santo de Dios. Y tus emociones, sabías, que están impidiendo que crezcas en santidad. Si tú quieres crecer en santidad, entonces ejercita dominio propio en tus emociones. Listo, yo no tengo problema con palabras. Mis emociones están bien, dirá alguien por allí, pero mis deseos, las cosas que yo deseo me controlan. Mis deseos me controlan. Sé sobrio, dice. Ejercita dominio propio sobre lo que tú estás deseando. Amén. Somos capacitados por la gracia de Dios para ejercer dominio propio, para ser sobrios. Para otras personas dicen, yo no tengo problemas con palabras, no tengo problemas con emociones, mis deseos están alineados con Dios, pero el tiempo, hermanos, el teléfono le hace perder todo el tiempo del mundo. No avanza en la vida porque pierde mucho tiempo o no se concentra en hacer las cosas
cosas, en lugar de estar trabajando, está hablando, está pasando el rato y cuando siente no hizo nada. ¿Y qué pasó? No sé ni qué pasó. Sé sobrio, toma control de tu tiempo. Todos tenemos 24 horas y cuando les preguntas a las personas que no se pueden comprometer con algo o que no pueden cumplir algo a tiempo, cuando se les dijo que debía hacerse durante cierto espacio de tiempo y horas y días y todo, dicen ellos no tuve tiempo. ¿Y por qué? Preguntas tú. Todos tenemos 24 horas. No es cierto que en general dormimos alrededor de 8 horas, digamos. Quítale 8 horas a 24, te quedan 16. Muy bien, todo el mundo en general trabaja. Lo normal es que uno trabaje 40 horas por semana. Y esas 40 horas por semana son 8 horas al día, de lunes a viernes. Entonces quítale otras 8 a los 16, ¿te quedan cuánto? 8 horas. Tienes 8 horas, ya sea para ir al trabajo, para ir de compras, todos los días, sin contar los fines de semana. Tienes 8 horas para jugar los juegos que quieras, para hacer deporte, para hacer todo lo que quieras, hermano. 8 horas. Y sin embargo, hay personas que no crecen en santidad porque no han aprendido a manejar su tiempo. Porque no tienen dominio propio sobre su tiempo. Y cuando pides cuentas de qué es lo que ocurre por beneficio de ellos, la excusa es que trabajo mucho, es que ahora me tocó trabajar más esta semana. Todos, particularmente en este país, trabajamos alrededor de 40 horas. Entonces que no se te olvide esto. Por favor, no uses eso como excusa. Lo que está ocurriendo es, el Espíritu Santo de Dios te dice, toma control de tu tiempo. Tu tiempo no te está, la mala administración de tu tiempo no te está dejando crecer en santidad. Te impide, lucha en contra de ti. Para otros dirá, bueno, yo palabras, no hay problema, mis emociones están bien, mis deseos más o menos por allí. El manejo del tiempo, tengo un horario, lo sigo, excelente. Pero para otros hermanos el problema es las prioridades. Porque no es asunto de no tener tiempo, sino que es asunto de a qué le doy prioridad. Dentro de las 8 horas que todo el mundo tiene libre, ¿a qué le doy más importancia? ¿Le voy a dar importancia a esto o a lo otro? Otros no crecen en santidad porque no han aprendido a establecer prioridades. Lo cierto es esto, hermanos, escuchen esto desde el punto de vista de Pedro. La madurez espiritual siempre produce autocontrol. Amén. ¿Y por qué volviste a robar? Ay, es que algo en mí como que no pude. Sé sobrio, autocontrol. ¿Por qué te emborrachaste otra vez? El mismo pecado de siempre que has tenido. ¿Por qué? Es que no sé, una cosa me lleva a otra. Sé sobrio, dominio propio. Ejercita dominio propio. José rechazó repetidamente la tentación que le fue presentada por la esposa de Potifar. El enemigo va a venir a ti con tentaciones en esas áreas de pecado donde tú has fallado, que son tus áreas de pecado. Él va a venir repetidamente a ti para que tú seas tentado y para ver si tú realmente tienes dominio propio, para ver si eres sobrio, para ver si estás alerta y si eres vigilante. Y en el momento que no estés alerta y que no seas vigilante, puedes caer. José era sobrio. Él estuvo vigilante, alerta, ejercitando dominio propio y prefirió correr y dejar su ropa por un lado allí antes de caer en adulterio. Terminó en la cárcel injustamente, pero honró a Dios. Así es que, hermanos, debemos tomar control de esto. Un conductor prudente sabe que los que tienen auto y van manejando saben que los accidentes pasan en cuestión de segundos. La gente no mira, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que miran que el auto viene y te ven, ¿sí? Y luego hacen esto, se voltean para un lado como quien dice ellos, si yo no miro al auto que viene, seguramente no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Lo han visto? Para los que manejan, se pueden dar cuenta de esas cosas. O que un auto viene y sin hacer las propias señales se cruza. Bueno, hay que estar vigilantes, incluso cuando otros manejan agresivamente.
No, yo no respondo con ira cuando alguien se me pone enfrente del auto, dirá alguien por ahí, ¿verdad? Para otros sí, tenemos problemas, dirá, con eso. Pero hemos ido aprendiendo que si me pongo a pelear con alguien por el tema del auto, las cosas pueden terminar en una tragedia, ¿verdad? Realmente tengo que hacer la señal internacional de desaprobación a esas personas para que sepan que me disgusté porque se me fueron enfrente y realmente tengo que hacer eso. No, dominio propio, sé sobrio. No tenemos que meternos en ese tipo de problemas. Queremos crecer en santidad, ¿no es cierto, hermanos? Queremos crecer en santidad. Y si queremos crecer en santidad, también debemos obedecer la siguiente exhortación apostólica, que es: pon toda tu esperanza en la gracia futura que será revelada. Eso dice la otra parte, la parte C del versículo 13. Dice así: esperad, en el versículo 13, esperad, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, la esperanza bíblica no es optimismo. El optimismo es que yo creo que las cosas van a estar bien, dice el optimismo, ¿sí? Pero sin ninguna evidencia. Simplemente yo creo que todo va a estar bien, pero no hay evidencia concreta de que las cosas realmente van a estar bien. Deja que los niños salgan a la calle, tienen 1 y 3 años. Todo va a estar bien, no va a haber ningún auto que los vaya a atropellar, ninguna bicicleta que les vaya a golpear, no se van a lastimar entre ellos mismos, todo va a estar bien. El optimista dice que todo va a estar bien sin evidencia o cuando hay evidencia contraria a ese optimismo, dirá todo va a estar bien y niega que vaya a haber algún problema. Pero la esperanza bíblica es hermanos, una certeza que está basada en las promesas de Dios. Amén. Y una de esas promesas es que Cristo va a venir por nosotros por segunda vez. Así es que el creyente vive mirando hacia la segunda venida de Cristo. Hay una expectativa futura. Y escuchen esto, la expectativa futura fortalece la perseverancia presente. Las vírgenes que estuvieron esperando a que viniera el novio, dicen ellas, nosotras vamos a perseverar, vamos a seguir alertas para cuando Él venga y tenemos aceite extra para que la luz esté encendida. Los otros que no tienen expectativa futura de la segunda venida de Cristo, que Él va a venir por los suyos, en el presente no hay perseverancia. La falta de perseverancia, ¿sabías?, te impide crecer en santificación. Por supuesto que el enemigo va a hacer todo lo que esté en sus manos para que tú no perseveres. Te va a poner un montón de dificultades para que tú no avances en santificación. Pero los que desean crecer en santidad, como dice la Escritura, que va más allá de cómo me visto, de los lugares que frecuento para mi entretenimiento, de las comidas que me como o de las normas que vaya a cumplir, yo puedo perseverar. Hermanos, cuando nuestra mirada permanece en Cristo, las pruebas pierden su poder para desanimarnos, porque todos vamos a seguir teniendo pruebas. Para el evangelio de la prosperidad, tienen estas personas que saber que las pruebas van a venir a la vida de cada creyente. Pero esas pruebas pierden su poder cuando tenemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Así es que la esperanza futura en la venida de Jesús, la esperanza futura que estaré un día con Él, produce una fidelidad presente. No existe tal cosa como que yo tenga expectativa del futuro y de estar un día con Dios, como que yo sea infiel acá en esta tierra. Infiel en mis palabras, infiel en mis pensamientos, infiel en mis emociones, sentimientos, infiel en todas las cosas que hemos descrito por acá. Abraham esperó por muchos años para el cumplimiento de la promesa de Dios, porque él creyó que Dios era fiel.
mantuvo la esperanza en las cosas que Dios le dijo. Dios ha establecido cosas en su palabra y Él quiere que tengamos esperanza de estas cosas para que se produzca fidelidad en nosotros. Y esa fidelidad nos va a ayudar a avanzar en la santificación. Un estudiante pasa años o soporta años de esfuerzo porque tiene la mirada puesta en un día va a graduarse y un día va a lograr las cosas que se ha propuesto y sus sueños se van haciendo realidad. Y conforme el tiempo va pasando y va avanzando en sus estudios, el estudiante siente que sus sueños se van haciendo realidad cada vez más. Lo mismo con el empleado que tiene su mente en esa promoción y está haciendo todo lo que la empresa ha determinado para que alcance esa promoción. Sabe por la esperanza de que un día tendrán la promoción que le han ofrecido, que su caminar hacia ese fin estará marcado por la fidelidad en su vida. Eso es la santificación bíblica. La santificación bíblica va a producir fidelidad. No vamos a dejar las cosas botadas por un lado. Vamos a comenzar algo y lo vamos a terminar. Esa es la fidelidad bíblica. La cuarta exhortación apostólica que debemos obedecer para crecer en santidad es rechazar los deseos de nuestra vida pasada. Rechazar los deseos de nuestra vida pasada. Si una persona fue alcohólica y ese fue su pecado grande, porque está en el proceso de santificación, va a dejar su vida pasada, va a dejar de beber, lo va a dejar de hacer. No es que no va a fallar o no va a tener alguna dificultad con esta área, quizá la tenga por el resto de su peregrinaje en la tierra, pero su vida ya no va a estar marcada por vivir en borracheras todo el tiempo. Va a haber un avance en su vida, pero tiene que dejar este pecado con la ayuda de Dios. Es por la gracia de Dios que estamos capacitados para crecer en santidad. Este hombre va a crecer en santidad, dice el texto de la Escritura, como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Antes teníamos ciertos deseos, hacíamos ciertas cosas. Ahora, como estamos creciendo en santidad, ya no nos vamos a conformar. Como decía la canción, no me voy a conformar o no me quiero conformar, dice. Pero esto tiene que ser más que palabras. He probado y quiero más. He entendido la fidelidad de Dios y quiero más. Entiendo lo que significa la santificación y quiero más. Sé que es algo bueno para mi vida. No es un término religioso flotante por allí, sino es algo que realmente va a cambiar mi vida, va a transformar mi manera de ser. Los creyentes, hermanos, ya no pertenecen al sistema antiguo. Entonces, si alguien está en Cristo, ya no va a pertenecer al sistema antiguo, va a entrar al nuevo sistema. Y otra vez, escuchen, aunque tenga problemas con el sistema antiguo, va a avanzar hacia el nuevo sistema. Su vida ya no va a estar marcada constantemente por ir en esta línea todo el tiempo, sino que va a estar en otra línea. Lo cierto es de que son dos líneas que van por allí y quizá cruce la línea pero regrese y su vida está marcada por ir en esta línea. Y eventualmente, cuando uno está recién convertido, esas dos líneas de vivir en la vida pasada y en la vida nueva están así muy, muy cerca. Pero poco a poco van separándose así. Y mientras más avanzamos en santidad, esas líneas en el horizonte se van separando más y más y más y más y ya no es tan fácil cruzarse de un lado para otro. Al principio quizá cueste. Debemos ser objetivos con esto. Pero al final, esos pecados de nuestra vida pasada, iremos siendo liberados de ello. Quizá fallemos en otras áreas y tengamos ciertos problemas por allí, pero nuestras vidas estarán marcadas por ir caminando en la dirección que Dios ha establecido para nosotros. El texto de la Escritura dice algo, el versículo 14. ¿Notaron lo que dice? Dice, como hijos obedientes. Escuchan esto, dos cosas. Eres hijo. Eres hija. Y a veces actuamos como que no fuéramos hijos. A veces actuamos como que no fuéramos hijas. Actuamos a veces como enemigos de nuestros padres terrenales o de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos ama y está con los brazos abiertos para recibirnos
porque somos sus hijos. Si en verdad has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Eres hijo de Él. Y Él está allí esperándote para que tú regreses. Porque eres hijo, puedes crecer en santidad. Los que no son hijos, no importa todo lo que hagan. Pueden seguir todas las recomendaciones apostólicas hasta acá. Pero no van a crecer en santidad. Porque no son hijos. Los hijos sí crecen en santidad. Amén. No existe tal cosa como que un hijo de Dios esté en estancamiento permanente en su vida. Hay dificultades a las que nos vamos a enfrentar, temporadas difíciles, pero no vamos a estar en estancamiento constante. La vida va a avanzar si eres hijo. Pero además de ser hijo, hay hijos que son obedientes y hay hijos que no son obedientes. Puede que seas hijo, pero si no eres obediente, entonces quizá tu avance, seguro vas a avanzar, pero no será tan significativo como el avance de un hijo obediente. En otras palabras, quizá avances, pero vas a avanzar con mucho dolor en tu vida, mucho dolor innecesario. Entonces es gente que está en la iglesia y están creciendo en santidad, pero es tan difícil ser santo, es tan duro hacerlo, porque no están actuando o viviendo en obediencia. El texto de la Escritura dice, como hijo obediente, no te conformes a los deseos que tenías antes. Rechaza los deseos de tu vida pasada. Las tentaciones van a venir, pero tú vas a poderlo rechazar porque eres sobrio, ¿no es cierto? Amén. Tienes dominio propio. Amén. Por la gracia de Dios. Gracias, Señor. La conversión, hermanos, entonces implica el entregar tu vida a Cristo. Implica romper deliberadamente con los patrones pecaminosos del pasado. ¿Cuáles son los patrones de pecado de tu vida anterior antes de conocer a Cristo? Si una persona es muy joven, a veces no logra entender estas cosas. Pero quienes aceptaron a Cristo a una edad donde entienden estas cosas, se pueden sentar a escribir: los patrones de mi vida pasada eran estos. Yo era mentiroso, yo robaba, estaba involucrado en brujería, en santería, estaba involucrado en fornicación o en adulterio o qué sé yo, otras cosas. Y todos esos pecados son claros para ti y tú dices: voy a caminar deliberadamente en los patrones nuevos que la Escritura determina para mí y no en los patrones que me han dominado todo el tiempo cuando yo no tenía dominio propio. Pero ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy y puedo tener dominio propio. Eso no significa que no vas a luchar y no va a ser difícil. Va a ser difícil porque la tentación estará allí, pero el Señor nos dará la gracia para poder vencerlo. Amén. Así es que la identidad, nuestra identidad, que eres hijo y que eres hijo obediente, que eres santo, nuestra identidad determina nuestra conducta. Pero las personas que no se sienten hijos de Dios, aunque son hijos de Dios, y hemos hablado muchas veces de esto, los hijos pueden sentirse amados, pueden saberse amados, pero no sentirse amados. Como hijos de Dios, podemos saber en la mente que Dios nos ama, pero no podemos sentirnos amados. El texto de la Escritura nos muestra que la identidad, que somos hijos obedientes, va a determinar nuestra conducta. Si yo realmente creo y me siento amado, hijo de Dios, mi conducta va a cambiar. Pero si yo no siento el amor de Dios, el amor del Padre en mi vida, voy a tener muchas luchas para poder crecer en santidad. Porque no voy a recibirla, no voy a correr al Padre por ayuda. Voy a tratar de hacer las cosas en mi propia fuerza. Así es que, hermanos, no basta entonces con dejar ciertos pecados. Según la Escritura, necesitamos o es necesario reemplazar los deseos antiguos con nuevos afectos centrados en Cristo. Amén. Debe haber un rompimiento con nuestra vida pasada o no hemos experimentado el nuevo nacimiento y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así de simple. No existe tal cosa como que yo soy creyente y continúo empecinado en mi vida pasada. No existe. Lo que sí existe es que tengo una nueva naturaleza, pero mi nueva naturaleza me quiere llamar y aunque escucho el llamado,
con la ayuda del Espíritu Santo, me mantengo en la línea en donde me tengo que mantener. Zaqueo, hermanos, abandonó su antigua manera de vivir y él restituyó a todas las personas el mal que había hecho. Él defraudó a muchas personas y dice él: yo voy a devolver a todos lo que les he defraudado, y demostró con su cambio que todos podían ver: me está pagando. Escuchen, las monedas se oían, caían las monedas. Te robé tanto, aquí están las monedas y te echo una moneda más. Escucha el ruido de las monedas caer. Él demostró con sus acciones que estaba cambiando. No siguió defraudando. Hizo un cambio en su vida. Los cambios se van a ver cuando estamos en el proceso de la santidad, si es que somos hijos obedientes. Si no somos hijos, no existe tal cosa como crecer en santidad, porque crecemos en santidad por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios. Va a haber una evidencia de una transformación genuina. Ninguno podía negar que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús porque él cambió. Todavía escucho las monedas cayendo, diría alguien por allí, contando el testimonio de Zaqueo. Zaqueo es un hijo de Dios, porque yo todavía escucho las monedas cayendo cuando él estaba restituyendo el mal que había hecho. La gente podrá referirse a nuestras acciones y no solamente a nuestros deseos. Es que él desea ser hijo de Dios. Él desea, pero no puede. No existe tal cosa. Si eres hijo de Dios, Santiago dice: tu fe se va a demostrar con tus acciones. Tus acciones van a ser coherentes con lo que tú piensas y crees. Si tú dices que crees esto y lo otro, pero no hay acción, tu fe es muerta. Evalúa si realmente has tenido un encuentro con Cristo. Evalúalo, porque el cambio debe existir según la palabra de Dios. Cuando una persona supera una adicción, esa persona que es inteligente va a evitar regresar a esos lugares donde siempre cayó. Va a evitar las compañías que alimentaban ese viejo estilo de vida. Pero si esta persona que dice que tuvo un encuentro con Cristo continúa visitando los mismos lugares que siempre visitaba antes y continúa teniendo los mismos amigos con los cuales pecaba de ciertas maneras, qué difícil va a ser que pueda avanzar en santificación si es que realmente ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces debemos comprender que esto de volver al ambiente anterior donde estábamos es una evidencia, es un fruto de que probablemente no hemos tenido ese encuentro con Dios que quizá pensemos que hemos tenido. Lo cierto es que volver al ambiente anterior va a poner en riesgo nuestra nueva vida. Así es que si tú has tenido un encuentro con Cristo y es genuino, procura no volver a esos lugares y a estar en contacto con esas personas que te hacían pecar y caer, porque seguro que vas a volver a caer, aunque quizá ya seas hijo de Dios. Ya tuviste un encuentro con Él, pero no, tus circunstancias no han cambiado, y por lo tanto, si no demuestras con tus acciones: necesito dejar de ir a este lugar, necesito dejar de reunirme con esta persona, porque cada vez que me reúno con esta persona vuelvo nuevamente a los mismos problemas que tenía antes, y siento, aunque ya conozco a Cristo, no hay manera que avance, como que me jala otra vez a ese mundo de pecado que ya he decidido abandonar, pero me ata. Así es que libérate de eso. La última exhortación apostólica para los que desean crecer en santidad. ¿Cuántos desean crecer en santidad, hermanos? A pesar del calor en donde estamos, deseamos crecer en santidad. Y dice la Escritura en los versículos 15 al 16, para los que desean crecer en santidad, que debemos imitar el carácter santo de Dios en toda nuestra manera de vivir. Dice la Escritura así: como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, el fundamento de la santidad no es el esfuerzo humano ni las ideas humanas. El fundamento de la santidad es el carácter de Dios y las ideas de Dios. Y aprendemos las ideas de Dios para vivir en santidad en su palabra. Vamos a la palabra de Dios para captar las ideas de Dios en cuanto a cómo debo vivir una vida que es agradable para Él. El apóstol Pedro citó a Levítico en el Antiguo Testamento para mostrar que el llamado a la santidad
siempre ha sido parte, hermanos, del propósito divino. Dice él, sé santo porque Dios es santo. Y ser santo significa apartado para Dios. Apártate para Dios, sepárate para Dios, dedícate a Dios, conságrate a Dios. Pero escuchemos esto, hermanos. Para aquellos hermanos o personas que piensan que la santidad es perfección absoluta, debo decir que la santidad a la cual Pedro se refiere no describe una perfección absoluta. No significa que no vamos a fallar o que no somos hijos de Dios porque fallamos de alguna manera en nuestra vieja manera de vivir. No, eso significa que vamos a vivir una vida que está separada del pecado y que está dedicada a Dios. Aunque en el camino cometamos errores, aunque en el camino pequemos. Y se dieron cuenta que esa frase allí dice, sé santo, dice, en toda tu manera de vivir. Lo que eso significa es que debemos eliminar todos esos compartimientos de nuestra vida que están fuera del señorío de Cristo. Solo tú sabes cuáles son esas áreas de tu vida que no están bajo el señorío de Cristo. Lo sabes muy bien. Y si no lo sabes, el Espíritu Santo te lo puede mostrar. Amén. Y te lo va a decir claro. Pero todos los compartimientos que no están en el señorío de Cristo van a ser traídos a Él. Eso es lo que hace todo hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, la santidad debe reflejarse en la familia, debe reflejarse en el trabajo, debe reflejarse en la iglesia, debe reflejarse en mis finanzas, debe reflejarse en mis redes sociales, debe reflejarse en mi vida privada. En otras palabras, el creyente refleja el carácter del Padre. Amén. Vamos terminando. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y mantuvo una vida íntegra bajo varios gobernantes paganos. Es posible vivir en santidad. La santidad de Daniel fue visible en todas áreas de su vida. Todo el mundo sabía que Daniel era un hombre diferente en buenos términos. No diferente en, ese es diferente, pero es muy extraño. Como que parece, como que no está muy cuerdo. No, este era un hombre muy listo, increíblemente hábil socialmente, estaba en la corte del rey todo el tiempo, muy bueno para hablar en público, increíble sabiduría, era un hombre excepcional, pero era diferente en el sentido de que no vivía una vida de pecado como el resto de otras personas. Era evidente para todos. Esa santidad nuestra va a ser visible, no para gloria nuestra, sino para que la gente diga, Dios realmente está haciendo algo en esa persona. Amén. Es muy bueno lo que está ocurriendo. Un policía va a ser identificado allá afuera por su uniforme, aunque no hable. Todo el mundo que vea a un policía por ahí dice, ese es policía. Ni habló con él, pero sabe que es policía. Así ocurre con un creyente. La conducta del creyente va a hacer que él pueda ser identificado por los demás como un hijo obediente de Dios, aun cuando nadie lo esté observando. Entonces, hermanos, Pedro no presenta la santidad como un ideal inalcanzable. Él lo presenta como una respuesta natural de los que han nacido de nuevo por la gracia de Dios. Ya él lo dijo en el resto del capítulo 1 que hemos venido describiendo. Habla de la regeneración, habla del nuevo nacimiento. Él dice, ahora vayamos a lo práctico, pues, dice él. Si experimentaste regeneración, si realmente naciste de nuevo, entonces esto es lo que va a ocurrir con tu vida. Te vas a comenzar a preparar para vivir en santidad. No más dejar el asunto de la santidad al azar. A ver si de alguna manera logro la santidad sin que yo haga ninguna forma de esfuerzo. La santidad va a requerir que actúes. Vas a tener que tomar acciones concretas, dar pasos concretos para poder crecer. Así de simple. Y va a continuar con una vida disciplinada. Vas a ser sobrio. Te vas a disciplinar para mantenerte en esas acciones.
Y cuando te sientas que has establecido cierta disciplina, ciertos estándares para ti, esos estándares no te van a aplastar. Esos estándares van a tener sentido cuando tú los evalúes a la luz de la esperanza futura que tienes. Un día voy a Cristo, veré a Cristo y viviré una vida agradable a Dios. Por lo tanto, escribir un horario para mí y aprender a manejar esas 8 horas extra que tengo, además de dormir y del trabajo, va a ser significativo para mí. Qué difícil es que yo tenga que disciplinarme para que vea redes sociales nada más tanto tiempo, dirá alguien por allí, pero tengo otras cosas importantes que hacer. Vas a presupuestar tu tiempo de servicio en la iglesia, vas a presupuestar tu tiempo para hacer el bien a otras personas, vas a presupuestar tu tiempo para poder orar, para poder pasar tiempo con otros hermanos en la fe, con tus amigos, y tendrás tiempo para todas esas cosas. Y no será una carga para ti. Y si se vuelve una carga, vas a venir y decirle: Jesús, ayúdame, y Él va a darte las fuerzas para hacerlo. Amén. Vas a romper con el pasado pecaminoso y vas a terminar reflejando el carácter santo del Padre. Oremos en el nombre de Jesús.